Bueno, vamos a comenzar esta tarde en la página 24. Vamos a terminar el estudio que casi terminamos esta mañana, pero queremos orar primero para pedir al Señor su compañía. Padre Celestial, gracias te damos por el buen alimento que hemos podido disfrutar al máximo. No solo la comida física, sino la comida espiritual. Pedimos que nos bendigas esta tarde, danos tu sabiduría para que podamos comprender las grandes cosas de tu palabra. Bendice a aquellos que vienen en camino, apresura sus pasos. Y Señor, danos una gran bendición en este congreso, que sea algo inolvidable, algo que va a impactar nuestra vida para siempre. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, estábamos hablando y vamos a repasar un poquito. Dejamos en la página 24, pero vamos a repasar a ver si en realidad asimilaron lo que estudiamos esta mañana. ¿Cuál es uno de los ingredientes más importantes para un reavivamiento? Muy bien, el estudio de las profecías. Están estrechamente relacionados. ¿Qué sucedió con los apóstoles antes de la resurrección de Jesús? No entendieron las profecías. ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró con los dos discípulos en camino a Emaús? ¿Qué les explicó? Les explicó las profecías. Y luego más adelante en el aposento alto, cuando se encontró con los discípulos, ¿cómo les explicó la razón del chasco? ¿Cómo les explicó Jesús por qué habían quedado chasqueados? Porque no habían entendido las profecías. Exactamente. Ahora, ¿cuál era la misión y el mensaje de los apóstoles después del Pentecostés? Recibieron el Espíritu Santo, ahora habían bebido el agua, tenían que dar. ¿Cuál era el mensaje, la verdad presente para esa época? Porque Él vive siempre, ¿para qué? Interceder. ¿Tenemos cuántos abogados entre Dios y el hombre? Un abogado. Es decir, ahora Jesús fue al cielo para desempeñar una obra de intercesión para individuos, su vida perfecta, su manto, reclaman su pago por el pecado. Cuando reciben a Jesús, el Señor Jesucristo pone a su cuenta la perfección de Él y pone a su cuenta también el sacrificio que Cristo pagó por los pecados. Y la persona es aceptada como si nunca hubiera pecado, porque el Padre mira es a Jesús, el sustituto, y no al pecador. Bien, ¿qué hizo Jesús durante los 40 días que estuvo en la tierra después de la resurrección? Primero, ¿qué? Comprobar que resucitó. Y en segundo lugar, enseñarle a los discípulos las profecías que ellos habían entendido mal. No solo las profecías que se habían cumplido con su vida, su muerte, su resurrección, sino las profecías del futuro, las profecías sobre el Pentecostés, ¿correcto? Ahora, ¿quién predicó el sermón principal en el día del Pentecostés? El apóstol Pedro, muy bien. ¿Y qué fue lo que predicó? ¿Cuál fue el meollo de su sermón? Jesús ha ido al cielo para que los que se arrepienten y confiesan sus pecados recibirán ¿qué? Perdón. Y con el perdón
El Espíritu Santo. Esa era la verdad presente de esa época. Pedro no iba a predicar sobre la entrada de Cristo al lugar santísimo para empezar el juicio. Eso es verdad presente. Pero es verdad presente ahora, no en esa época. Cada época tiene su propia verdad presente. Así que la profecía iluminó su pasado, iluminó su presente y iluminó su futuro también. ¿Será que lo mismo sucede hoy con nosotros? ¿Será igual de vital entender las profecías que se cumplieron, las que se están cumpliendo y las que están por cumplirse para ver un reavivamiento en la iglesia? Hermanos y hermanas, nosotros estamos viendo en el mundo el cumplimiento de muchas profecías, ahora mismo. Nada más las profecías de Mateo 24. Guerras y rumores de guerras. Nación contra nación, reinos contra reinos. Pestilencias. Hambres. ¿Han visto lo que está pasando allá en la Tierra Santa? Que está muriendo gente de hambre. El odio, sí. En realidad, Marcos agrega alborotos, que significa disturbios en la sociedad. Todo eso lo estamos viendo. El hecho de que se eligió un papa de Estados Unidos, significativo, y que el presidente de los Estados Unidos está muy estrechamente ligado con los evangélicos, conservadores de los Estados Unidos. Todo está apuntando a que estamos entrando en la recta final. ¿Necesitamos nosotros entender todo esto para poder avisarle a la gente la verdad presente para este tiempo? Yo creo que sí. Ahora, vamos a leer la cita en la página 25. La página 25 del manual. Si tienen su teléfono. Yo no sé, ¿imprimieron algunos de estos? ¿No se imprimieron? No, pues yo había pedido que se imprimieran algunos por si acaso. Algunos no tienen teléfono celular, pero yo creo que hoy en día todo el mundo tiene celular. Es un arma de doble filo el celular. Como la televisión. La televisión es un arma de doble filo. Un filo es si ven Zoom TV. El otro filo es si están viendo las telenovelas que presentan en Caracol. Y RCN también. Ok, vamos a la página 25. La iglesia judía apostató. Jesús, al salir del templo por última vez, dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. La Shekinah se apartó para siempre del templo. La iglesia judía ya no era la iglesia del Señor. Individuos se podían salvar y muchos se salvaron. Gamaliel, Nicodemo, José de Arimatea, aún Saulo de Tarso. Eran judíos. ¿Qué hicieron? Salieron de la iglesia apóstata. Este es un punto muy importante. Ahora, ¿por qué razón apostató la iglesia judía, particularmente los líderes de la iglesia judía? Porque no entendían las profecías y rechazaron a Cristo como resultado. Porque las profecías decían que Jesús iba a vivir, iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo. Las profecías decían eso. Pero ellos escogieron no aceptarlo. Cerraron su corazón. Noten lo que dice esta cita, primeros escritos 2:59 y 2:60. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Todo el sistema de sacrificios, ceremonias y ofrendas caducó. Sigue diciendo, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo, que descendió en el día del Pentecostés, dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre
para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Y los beneficios que él ganó fue tejer un manto y cargar el pecado. Y cualquiera que lo acepta se beneficia con esas dos cosas, porque su desnudez es cubierta y en segundo lugar queda sin deuda. Pero ahora noten lo que dice de los judíos. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. ¿Había alguna esperanza? No. Sigue diciendo, perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir los beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Como no siguieron a Jesús en su vida, sino que lo rechazaron en su vida, como no siguieron a Jesús a su muerte en la cruz, como no aceptaron la resurrección de Jesús, no se dieron cuenta que el siguiente paso en el santuario, después del campamento, el altar del sacrificio y el lavacro, el siguiente paso era en el lugar santo. Pero como no aceptaron los primeros 3 pasos, no estaban listos para seguir a Jesús al lugar santo. ¿A dónde está la mayoría del mundo cristiano hoy? En el atrio. En el atrio. No hacen sino hablar de la muerte de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta, Cristo murió, Cristo resucitó, aleluya. Pero dicen que Jesús está en el lugar santísimo. Jesús no está, ahora está en el lugar santísimo, pero no en ese tiempo. Pero lo que han hecho es cerrar la puerta del lugar santísimo y abrir otra vez la puerta del lugar santo. Y por lo tanto no se pueden beneficiar con la mediación de Cristo en el santuario. Ahora, la última parte de esto, si me están siguiendo en el manual, los discípulos anhelaban que los líderes religiosos de la época aceptaran el mensaje, pero ellos lo rechazaron y persiguieron a los que proclamaron el mensaje. El objetivo de los líderes era salvar la institución, no aceptar el mensaje. Esto lo vemos en el discurso de Caifás. Estaban iracundos porque todo el mundo estaba siguiendo a Jesús. Tenían celos, porque antes ellos controlaban al pueblo. Pero con las palabras lindas de Jesús y la resurrección de Lázaro, en Juan 11, dicen, ve, todo el mundo se ha ido tras él. Habían perdido su popularidad. Y por lo tanto dijeron, lo único que podemos hacer es matarlo. Y podemos ver el caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso quería salvar la institución. Por eso quería acabar con los cristianos, para salvar la institución judaica. ¿Cuál era el papel de los discípulos? El papel de los discípulos era doble. En primer lugar, proclamar el mensaje a judíos que no conocían el mensaje, que una vez conociendo el mensaje, siendo sinceros, iban a salir del judaísmo y unirse al movimiento cristiano. Y eso sucedió el día del Pentecostés. Todos los 3,000 que se bautizaron eran judíos. Eran judíos de la dispersión. En la dispersión, judíos habían ido a muchas naciones y habían perdido el uso de su idioma natal, del idioma probablemente arameo. Así que cuando vinieron en el Pentecostés, se bautizaron, escucharon su mensaje en su propio idioma y luego regresaron a sus naciones a proclamar lo que habían oído. Ellos salieron del movimiento judío y se unieron a la iglesia cristiana. ¿Tenemos nosotros algún mensaje hoy de llamar a la gente a salir de alguna parte para ingresar al remanente?
porque el protestantismo está en tinieblas totales y porque el romanismo está en tinieblas totales. Ya no hay esperanza para el protestantismo apóstata y la iglesia romana como instituciones. Mucha gente sincera sí hay, que aman a Dios. La hermana White dice que la mayoría del pueblo de Dios, verdadero pueblo de Dios, está en la iglesia romana. No conocen esto. Pero cuando lo conocen pueden tener dos reacciones. Una reacción es: ¿cómo me han engañado por tanto tiempo? Voy a salir. Y otros van a ser como Saulo de Tarso, van a patalear. No puede ser, porque están empecinados en su cultura, en su tradición, etc. Pero no se rindan, porque Saulo de Tarso salió. Yo tuve una vez una experiencia en mi iglesia. Había un médico que vino a una campaña evangelística que yo di sobre Génesis, la de Génesis, donde el papá había sido pastor en Siria, le tocó huir porque era pastor y allá todos son musulmanes, así que le tocó huir y vino a parar allá a Fresno, donde yo vivo, y el hijo se había retirado de la iglesia, un médico muy renombrado en la comunidad. Él vino a la campaña con la esposa había crecido en un convento muy católica. Y vinieron a hacer varias presentaciones. Yo nunca predico sobre el papado en la primera conferencia, porque en realidad se va un montón de gente sin tener trasfondo, uno tiene que entrar poco a poco. Estuvieron en varias presentaciones, estaban pero contentos, y luego prediqué un tema sobre el papado. Y cuando prediqué el tema sobre el papado, la esposa del médico se ensañó, se enojó y dejó de venir. El esposo seguía viniendo, pero ella dejó de venir porque yo había tocado un nervio que le causaba dolor y estaba pataleando. Seguimos orando por ella. Cada vez, de vez en cuando teníamos una reunión especial como un concierto del coro, etcétera, ella venía con el esposo, pero cuando ella veía que yo venía hacia donde ella estaba, buscaba la mejor forma de irse por otro lado. A veces nos encontrábamos y las miradas que me daban, si las miradas mataran, yo estaría muerto. Así de terrible era. Seguimos orando y después de un tiempo, el Espíritu Santo fue ablandando el corazón de ella. ¿Quién hubiera creído eso? Y empezó a asistir regularmente a la iglesia. Para hacer una larga historia corta, tuve el privilegio de bautizarla. Y me mandó una tarjeta que todavía conservo en mi archivo, donde me pedía perdón por todas las miradas que me dio. Entonces, hermano, no se rinda, porque su esposa que está pataleando, eso demuestra que el Espíritu Santo está trabajando. Porque con Saulo el Espíritu Santo estaba trabajando y él estaba pataleando, pero el Espíritu Santo dijo: tú eres mío. Y llegó a ser el más grande evangelista de la historia. Así que hay dos diferentes reacciones. Gloria a Dios cuando dicen: yo he estado en una iglesia donde me engañan, salgo enseguida. Y en otros casos patalean por un tiempo, pero últimamente el Espíritu Santo sigue trabajando para que se dobleguen y se entreguen al Señor. Pero escuchen, no solamente era la función de los apóstoles predicar en Jerusalén a los judíos. Samaria, que tenía mucha de la cultura judía, aunque era una mezcla de paganismo y de judaísmo, no solo era necesario predicar el mensaje a los judíos sinceros en la iglesia judía. Jesús dijo que debían ir hasta los fines de la tierra. Tenían que predicar el mensaje a la gente secular. La iglesia adventista comenzó con gente religiosa. En 1844, ese movimiento fue un movimiento de todas las iglesias protestantes, donde estaban los pioneros.
Pero luego Dios dijo, ahora ustedes tienen que extenderse a todo el mundo. Y la iglesia adventista pues llegó a ser un movimiento mundial. Así que tenemos una doble misión. En primer lugar, predicarle a los que ya están en las iglesias. Y en segundo lugar, predicar en lugares a donde la gente no es necesariamente religiosa o son gente mundana que no tienen ningún interés en la religión. Fíjense lo que dice Hechos 6:7. Hechos 6 y el versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, inclusive entre los líderes religiosos. José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Nicodemo era miembro del Sanedrín. Y Gamaliel, el profesor de Saulo de Tarso, cuando querían linchar a Pedro y a Juan, dijo, un momentico, si esto es de Dios, no lo van a poder parar. Y si no es de Dios, va a desaparecer de por sí mismo. El Espíritu, la hermana Juan dice que el Espíritu Santo obró a través de Gamaliel. Y yo anhelo que pueda conocer a Gamaliel en el reino. ¿No será un privilegio conocer a toda esta gente en el reino? Y tenemos una eternidad para hablar con ellos. Gloria a Dios. Ahora, vamos a la última página de este capítulo. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Pues a la iglesia. Noten el versículo, creo que es el versículo 47, creo que es un error. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Posiblemente sea una referencia correcta. Y el versículo 47 dice que el Señor añadía a la iglesia todos los que eran salvos. Así que si está añadiendo a la iglesia, esa es nuestra misión. Porque queremos ver la mayor cantidad de gente salva en el reino. Tenemos que trabajar con nuestros vecinos. Tenemos que trabajar con nuestros familiares. Tenemos que trabajar con nuestros compañeros de trabajo. Buscar formas de sembrar semillas. No discutan con ellos, no peleen con ellos. Sencillamente busquen oportunidades para sembrar semillitas. Semillitas aquí y allá. No les digan, no sabes que la Biblia dice que no se debe comer carne de cerdo. Bueno, eso no va a lograr nada, porque se van a resistir aún más. Traten de presentarlo de una forma positiva, no una forma negativa, no como si estuvieran obligados a aceptar el mensaje. Dejen que el Espíritu Santo obre. No traten de hacer la obra del Espíritu Santo, en otras palabras. Muy bien, vamos a hablar ahora, página 27, las profecías y el gran chasco de 1844. Ahora vamos a ver que lo que pasó en la época de Jesús pasó en 1844. Hay un paralelo impresionante. Es decir, el origen de la iglesia cristiana es paralelo al origen de la iglesia adventista. Las circunstancias fueron muy parecidas. Vamos en primer lugar a Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Usted conoce esa profecía de Apocalipsis 10, ¿verdad? Es la profecía más importante de la Biblia que identifica a la iglesia adventista como la iglesia remanente del Señor. Es una profecía importantísima. Ahí dice que Juan se comió el librito, que es primordialmente la última parte de Daniel 8 al 12, que habla de los eventos del fin, y dice que era el mensaje que salió del libro dulce como la miel. Pero después a Juan le dieron agrieras, le dio indigestión. ¿Cómo es que hay este contraste? Pues vamos a leer primero lo que significa la dulzura como la miel.
Jeremías 15, 16. Hay que ir a otras partes de la Biblia que nos ayudan a entender. Fueron halladas, dice Jeremías, tus palabras. ¿Y yo las qué? Las comí. Y tu palabra me fue, ¿por qué? Por gozo y alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que es dulce como la miel? La palabra de Dios es dulce como la miel. Ahora, el Salmo 119 y el versículo 103 dice algo similar. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y luego, ustedes saben que el maná era un alimento que era dulce como la miel. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, que significa ¿qué es esto? La palabra maná significa ¿qué es esto? Porque cuando salieron y vieron el piso todo lleno de maná, dice maná, maná, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque nunca lo habían visto. La casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Y qué representaba el maná? Representaba a Jesús. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, dijo Jesús en Juan el capítulo 6, después de introducirse como el maná. Ahora, en 1844, la gente tuvo una experiencia supremamente dulce, porque ellos leían en las profecías que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Dulce como la miel ese mensaje. Esa gente amaba a Jesús. No todos, hubo un zarandeo después, pero muchos anhelaban que Jesús viniera. La hermana Guaya explicó qué significa el comer el librito de Apocalipsis capítulo 10. Escribió en el manuscrito 59 de 1900, el acto de comer el libro representa la comprensión de la verdad y la recepción gozosa del mensaje. Está hablando del mensaje de que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. La verdad en cuanto al tiempo del advenimiento de nuestro Señor fue un mensaje precioso para nuestras almas. Jesús viene el 22 de octubre de 1844. ¿Quién no hubiera estado feliz con ese mensaje tan dulce? Estaban cansados de vivir en este mundo de sufrimiento y dolor. Pero ahora escuchen, el comer el libro es comer el mensaje. Pero el comer el libro no significa asimilar el mensaje, sino que también significa proclamar el mensaje. Yo pregunto, ¿creen ustedes que fue algo supremamente dulce para los discípulos en la entrada triunfal? En un momento vamos a hacer el paralelo. En la entrada triunfal era muy dulce cuando estaban entrando triunfalmente a Jerusalén. ¡Oh, el rey viene a establecer su reino! Fíjense lo que dice Ezequiel 3, 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. En Apocalipsis 10 hay un rollo, un libro. El libro es un pergamino. Come este rollo. Pero ahora noten, que comerlo no es solamente asimilarlo, sino que dice que y habla a la casa de Israel. Cómete el mensaje que para ti va a ser dulce, pero luego compártelo. Lo que hemos hablado del agua y el fuego y la samaritana reciben para dar. Sigue diciendo, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Otra palabra que aparece en Apocalipsis 10. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue ¿qué? En mi boca dulce como la miel. Otro concepto que está en Apocalipsis 10. Luego me dijo, hijo de hombre, ve
y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, ¿qué significa comer el libro? Dos cosas. Uno, asimila el mensaje. Dos, compártelo. Y en la boca, ¿qué es qué? Dulce como la miel, el mensaje que sale del librito. Y lo que salió del librito en Apocalipsis, el capítulo 10, en realidad fue el mensaje de que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Era un mensaje dulce al paladar. Yo pregunto, ¿los mileritas lo anunciaron? No solamente estudiaron las profecías, sino que también anunciaron. Se regó como fuego a través de toda Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, el este de los Estados Unidos. Pero luego viene el gran chasco. Estamos en la página 28. Los mileritas proclamaron el mensaje y era un mensaje dulce. Estaban correctos en cuanto a la fecha, pero estaban incorrectos en cuanto al evento. ¿Cierto? Incorrectos en cuanto al evento, pero en esa fecha sí se cumplió una profecía. Ahora sigamos. Antes del chasco, Guillermo Miller había escrito un panfleto de 16 páginas a donde mencionó 7 cosas o personas que la Biblia denomina con la palabra santuario o templo. El segundo elemento que tiene Guillermo Miller en su lista era la palabra cielo. No, o sea, no es que no pensó que el cielo podía ser el santuario, pero descartó esa idea, porque él dijo, en el cielo todo es puro. ¿Qué hay para limpiar o purificar en el cielo si todo allá es santo y puro? Y por lo tanto descartó esa posibilidad como lo que significa limpiar el santuario o purificar el santuario. No entendió la profecía de Hebreos 9, 22 y 23. Y ustedes notarán que yo he agregado algunas palabras en corchetes. Cuando están en corchetes, esas son palabras mías, explicaciones mías. No es parte del texto. Pero las puse ahí para poder entender mejor lo que dicen estos versículos. Así que ahora vamos a leer eso. Si Miller hubiera entendido solo este pasaje, hubiera dicho, hay que purificar las cosas celestiales, porque el texto lo dice. Vamos a estudiarlo. Y casi todo es purificado en el santuario terrenal. Está hablando ahora del santuario terrenal. Según la ley, ¿cuál ley? La ley ceremonial. ¿Con sangre de qué? De animales. Y sin derramamiento de sangre de qué? De animales no se hace remisión o perdón de pecados. Ahora, sigue diciendo el versículo 23, fue pues necesario que las figuras o las sombras, ¿qué es eso? El sistema antiguo del santuario terrenal, pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales, ustedes saben que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Así que lo que está diciendo este texto es que era necesario que las figuras, santuario terrenal, de las cosas celestiales, sombra del santuario celestial, fuesen ¿qué? Purificadas ¿con qué clase de sangre? Con sangre de animales en el Antiguo Testamento. Pero las cosas celestiales mismas, ahora va a hablar de que las celestiales también hay que purificarlas. Pero las cosas celestiales mismas, el santuario celestial, con mejores sacrificios que estos. El santuario celestial hay que purificarlo con un mejor sacrificio. ¿Y cuál es ese mejor sacrificio? La sangre de Cristo. Pero ¿se necesita purificar el santuario celestial? Este pasaje dice que sí, hay que purificar el registro del pecado en el cielo. Escuchen.
en el servicio diario se purificaba al pecador, pero en el servicio anual se purificaba el santuario. Lo que sucedía era que el pecador traía el animal, había otras clases de sacrificios también, puedo mencionar ponía una mano sobre su cabeza y confesaba su pecado sobre la cabeza del animal. ¿Qué estaba haciendo el pecador? Estaba transfiriendo su pecado a la víctima. ¿Qué representaba la víctima? A Cristo. ¿Y luego qué hacía? Inmolaba al animal cargando el pecado de él. ¿Se podía ir saltando de alegría a su casa? ¿Podía cantar comprado con sangre por Cristo? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Podía irse saltando de alegría? Claro que sí, porque él había sido perdonado, pero luego el pecado era depositado en el santuario celestial. ¿Qué se contaminaba? El pecador quedaba limpio, pero el santuario quedaba contaminado. Por eso era necesario purificar el santuario con mejor sangre, como dice aquí. ¿Están entendiendo estos versículos? Si Guillermo Miller hubiera entendido estos dos versículos, hubiera dicho, pero un momentico, si hay que purificar algo en el cielo. Porque dice, hay que purificar las cosas celestiales con mejores sacrificios que el sistema antiguo. Pero, como sucedió con los discípulos, en realidad tenían la mente bloqueada y no pudieron entender este asunto. Los que proclamaron a voz en cuello la venida de Jesús en 1844 se equivocaron en cuanto a dónde y cuándo iba a ocurrir esto. Pero estaban en lo correcto en lo que respecta al tiempo en que iba a ocurrir. Cuando Jesús no vino como pensaban, el chasco fue muy amargo. Voy a leerles ahora cómo se sintieron los pioneros cuando pasó a la medianoche. Esto demuestra que no estaban listos porque todavía no entendían que el día termina a la puesta del sol. La hermana Boy dice que tenía mucho que aprender para estar listos para la venida del Señor. Tenían que entender los mensajes de los tres ángeles y tenían que proclamarlos, que es verdad presente para este tiempo. Primero, Hiram Edson. Que el reloj marcó las 12 de la noche, el 22 de octubre. Confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, nuestros amigos que nos habían sido arrancados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad que había aparejado Dios para los redimidos. Esta gente amaba a Jesús. Tenía más altas expectativas. Y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. El día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto. ¿Se tornó amargo esto? Dulce en la boca, amargo en el vientre. Así que dice, nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si esta había fracasado, el acento está en el lugar equivocado, si esta había fracasado, ¿de qué valía el resto
de mi experiencia cristiana. ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso? ¿Fue toda esta experiencia tan solo una fábula artificiosa? Así es como se sintió Hiram Edson y aquella gente. Otro pionero de esa época que proclamó el mensaje fue Washington Morse. Y fíjense lo que escribió. No solo fue amargo porque Cristo no vino, sino que fue amargo por la forma en que los incrédulos los trataron. Escribió: el paso del tiempo fue un amargo chasco. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo. Vendieron sus propiedades, dejaron las papas en el campo, oraban por la salvación de su familia. Esta era gente espiritual. Los verdaderos creyentes lo habíamos entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban: ven, Señor Jesús, ven presto. Pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida, en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes, otro de los pioneros, visitó a Waterbury, Vermont, un estado en los Estados Unidos, un corto rato después de pasar el tiempo, es decir, después de pasar la fecha, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío. Y créanme, es frío en ese estado. Casi no podía controlar mis emociones, dice él. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. Así se sintieron. Amaban a Jesús. Querían verlo en las nubes. Aún Guillermo Miller escribió lo siguiente: pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos, ahora escuchen bien, hubo un zarandeo, los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. Muchos se unieron al movimiento por miedo. No porque anhelaban que Jesús viniera, sino que dice: si viene y yo no estoy listo, ay, ay, ay. Hubo un zarandeo, la mayoría abandonó el movimiento. Quedó solo un remanente interesante. Y de ese remanente luego surgió la iglesia remanente. La iglesia remanente comenzó con un chasco. Y algunos dicen, los evangélicos dicen: ¿cómo puede usted creer que la iglesia adventista es la iglesia verdadera si comenzó con un chasco? Y la respuesta mía es: ¿cómo puede ser usted un cristiano si el cristianismo comenzó con un chasco? Ahora vamos a hablar de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El paralelo es marcado de lo que pasó allá y lo que pasó en 1844. Los discípulos nunca, ahora vamos al tiempo de Cristo, los discípulos nunca jamás habían tenido una experiencia más dulce que cuando Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un asno en medio de la alabanza de las muchedumbres. Estaban seguros que Jesús iba a establecer su reino temporal en Jerusalén. Y el que lideraba esa procesión al templo era Lázaro, a quien Cristo había resucitado. La hermana hoy menciona varios de los que estaban allí. Los apóstoles le seguían, los discípulos le seguían. ¿Fue dulce esa experiencia? Lean Mateo 21 y el versículo 1 en adelante. Están cantando alegres: Hosana al rey de David, este va a tomar posesión del reino. ¿Se equivocaron en cuanto al evento? Se equivocaron en cuanto al evento. ¿Estaban correctos en lo que respecta a la fecha? ¿Sabe qué profecía se iba a cumplir?
la primera parte de los 2300 días, la profecía de las 70 semanas, decían que el Mesías iba a ser crucificado. Es decir, la primera parte de la profecía de los 2300 días había predicho lo que Jesús iba a hacer, pero ellos no lo entendieron. Claro, todo esto es coincidencia. ¿Creen? No, imposible. De haber comprendido las profecías, se hubieran dado cuenta que se habían cumplido 3 de las fiestas judías. Hubieran dicho, mire, Jesús vino al campamento, a nuestro campamento, murió como el cordero, vivió una vida perfecta, murió como el cordero y resucitó. Y en el santuario, ¿qué venía después de el campamento, el altar del sacrificio y el lavacro? El lugar santo. Y hubieran entendido que no era el lugar santo del santuario terrenal, porque el velo había sido rasgado de arriba abajo. Hubieran entendido que eso se había acabado y que ahora Jesús iba a ministrar en su cuarto paso en el santuario, en el lugar santo. Pero no entendieron sus propias fiestas. Ahora, lo que sí entendió Pedro y los que estaban en el aposento alto era lo que iba a pasar en el día del Pentecostés, porque Jesús se los explicó, que era a un futuro cuando Jesús resucitó de los muertos. Cuando Jesús no estableció su reino en la tierra como ellos esperaban, los discípulos quedaron severamente chasqueados. Podemos captar el chasco que ellos tenían con lo que mencionamos esta mañana. Los que iban en camino a Emaús con Jesús dijeron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Jesús había redimido a Israel cuando dijo consumado es? Oh, claro que sí. Y luego dicen, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esa expresión, tercer día, debería haber hecho, tercer día, Jesús dijo, tercer día iba a resucitar. Pero tenían la mente completamente nublada. Se llevaron un gran chasco. Pero luego de la resurrección, Jesús se apareció a esos 2 seguidores en camino a Emaús y les explicó las profecías que no habían entendido. Ahora estudian las Escrituras con nueva luz. Vuelven a las mismas profecías que habían estudiado para ver en qué se equivocaron. Y Jesús, como vimos esta mañana, les explicó las profecías que apuntaban a su muerte, a su resurrección y a lo que iba a ser en el día del Pentecostés, según estudiamos. ¿Y cómo reaccionaron estos 2 seguidores de Jesús? ¡Cómo ardían nuestros corazones cuando nos abría el entendimiento de las profecías! Sufrieron un terrible chasco, amargo, porque esperaban que Jesús iba a ser un Mesías que iba a tomar el reino. Tenía Pedro una comprensión mucho más certera de lo que iba a pasar en el Pentecostés que cuando Jesús murió y resucitó. Claro que sí. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes tienen que salir y profetizar de nuevo. Es decir, ustedes tienen que salir y proclamar el mensaje de nuevo. No el mensaje erróneo que ustedes tenían de las profecías. Ahora ustedes necesitan salir a proclamar las profecías con la nueva luz que esclarece el porqué del chasco. Y salieron y predicaron el mensaje. Un pequeño remanente que ahora entendía y aceptaba las profecías fundaron la iglesia cristiana y, reavivados por las profecías, salieron a predicar
un nuevo concepto de las profecías que ellos habían interpretado mal. La iglesia cristiana se originó con un chasco. ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer el paralelo. Ya hice algunos paralelos, pero ahora vamos a hacer el resto del paralelo que tenemos aquí. Cada vez que Jesús se mueve para desempeñar una nueva función en su ministerio, el pueblo está atrasado. Ustedes pueden ver cada vez que Jesús toma un paso en su ministerio a través del santuario, su pueblo no lo entiende, pero entonces lo entiende después. Los mileritas habían tenido una experiencia dulce. Predicaron que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844. No solamente asimilaron el mensaje, Guillermo Miller y muchos otros estudiaron intensamente las profecías, sino que también predicaron el mensaje por todas partes. Ahora yo pregunto, ¿quién planeó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? ¿Quién planeó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? No fue Judas, fue Jesús. Jesús lo planeó, ¿sí o no? Digo, vayan, buscan el asno. Los reyes se sentaban en asnos. Jesús por primera vez permitió que la procesión lo proclamara rey. Hosana al hijo de David. Más bien regañó a los sacerdotes cuando mandaron a callar a los niños. El que planeó esto fue Jesús. ¿Sabía Jesús que iban a sufrir un chasco? Sí. ¿Quién planeó el movimiento de 1844? Jesús. ¿Sabía Jesús que se iban a quedar chasqueados? Lean Apocalipsis 10. El ángel que desciende del cielo es Jesús. Él fue el que le dijo a Juan, cómete el librito, dulce en la boca, amargo en el vientre. Eso ya Jesús sabía que iba a haber un chasco grandísimo y sin embargo planeó el evento. ¿Están conmigo o no? De haber comprendido correctamente las profecías, se hubieran dado cuenta que Jesús estaba desempeñando su obra en el lugar santo desde su ascensión. Y el siguiente paso era la purificación del santuario. Ellos estudiaron mucho el santuario, pero no cayeron en cuenta que si el campamento representa la vida de Jesús, donde vive una vida perfecta, ahora va a presentarse para ser sacrificado como una víctima sin defecto por su vida perfecta. Y que Jesús había ido a la cruz, el altar del sacrificio, y Jesús había resucitado, el lavacro que representa su resurrección. Hubieran entendido que el próximo paso de Jesús era su obra en el lugar santo, no su segunda venida. ¿Me están entendiendo esto? Hubieran dicho, no, Jesús no va a regresar sin antes hacer su obra en el lugar santísimo. Él fue al lugar santo. No hubieran cometido ese error. Cuando Jesús no cumplió lo que ellos esperaban, sufrieron profundamente el chasco. Ya mencioné los dos discípulos, María Magdalena. Dice en Juan que no entendieron, pero después entendieron. Y ahora escuchen lo que es interesante. ¿A quién les esclareció Jesús el significado de las profecías cuando entraron triunfalmente a Jerusalén? Cuando los dos discípulos andaban con Jesús en camino a Emaús. ¿Quién les esclareció la comprensión equivocada que tenían? El mismo Jesús. Jesús los alcanzó. ¿Y eran cuántos discípulos? 2. Ahora fíjense esto interesante. Y sabemos el nombre de uno, pero no el nombre del otro. Uno se llamaba Cleofas, pero el otro no sabemos cuál es el nombre. El día después del chasco, iban 2 mileritas caminando por un campo. Uno se llamaba Hiram Edson y el otro no sabemos quién era.
Y cuando Edson estaba cruzando ese campo, tuvo una intuición momentánea. Algunos dicen que fue una visión corta, una intuición. Dios le mostró algo muy interesante. Le mostró que en vez de Jesús venir a la tierra, tenía que ir al siguiente paso en el santuario. Tenía que entrar al lugar santísimo. Y que en vez de venir a la tierra, Jesús había entrado al siguiente paso de su obra. Fíjense lo que él escribió. Esto al pie de la página 32. Vi distinta y claramente que nuestro sumo sacerdote, el día 10º del mes séptimo, al final de los 2300 días, entró por primera vez al segundo apartamento del santuario celestial. Y que tenía una obra que desempeñar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. ¿Entendían ahora el santuario? Ahora sí entendía el santuario. No iba a venir Jesús de su obra en el lugar santo, tenía que purificar el santuario primero. Sigue diciendo que Jesús vino a la boda. Y en ese momento, es decir, al anciano de días, para recibir un reino, dominio y gloria, y que nosotros debemos esperar hasta que regrese de la boda. Ahora tengo que explicar eso. ¿Dónde ocurre la boda? En el cielo. Y después vamos a ir a la recepción. Pero nosotros no vamos a estar en la boda. Ahora escuchen. En el juicio investigador, al final de la historia, el Señor Jesucristo va a examinar los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús para ver quién en realidad se cubrió con el manto de la justicia de Cristo. Dice, pero ¿por qué tiene que hacer eso? Porque hay cristianos genuinos y hay cristianos falsos. Hay vírgenes sabias y fatuas. Hay trigo y cizaña. Hay peces buenos y malos. Y en todos los casos hay que hacer separación, pero la separación es al final del siglo. Una vez que se han examinado todos los casos de aquellos que profesan a Jesús. Ellos no entendían este punto. ¿Recuerdan el hombre que entró a la fiesta de bodas sin el manto? Que entró, no a la fiesta de bodas, entró a la boda sin manto. Y salió el rey. Y la palabra que se usa es theaomai. La palabra común en griego para ver es blepo. Pero la palabra que se usa es theaomai, que significa salió a examinar a los convidados a la boda. Y se encontró a uno sin el manto. ¿Profesaba ese individuo tener derecho a estar ahí? ¿Pensaba que tenía derecho a estar ahí? Claro que sí, si no, no hubiera estado. Y el rey, cuando lo examina, dice, ¿cómo entraste aquí sin el manto? ¿A dónde se cumple eso? ¿Ustedes creen que Cristo va a llevar a todo su pueblo al cielo? Y entonces cuando todo está en el cielo, va a decir, ¿cómo entraste tú aquí? No. El examen de los mantos se hace durante el juicio investigador antes que Cristo venga. Para ver quién tiene derecho de ir a la boda. O de ir a la fiesta de bodas, mejor dicho. Los milenitas no entendían eso. Cuando se cerró la puerta a las 5 vírgenes fatuas, ellos no entendieron que el cierre de la puerta no es la segunda venida. Porque dice, el esposo viene, todavía no ha sido la boda. El esposo viene a la boda. Pero la hermana White dice que se han sido mantos y se había dado aceite que representa el Espíritu Santo a todas, pero unas habían hecho provisión especial, extra. Esa es la lluvia tardía. Y se cerró la puerta y las hipócritas quedaron fuera. Es decir, que va a haber un examen. Hay personas que dicen, Señor, Señor, que Cristo no reconoce. Apartado de mí.
obradores de maldad. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad no tienen piedad. ¿Cómo no? ¿Será que Dios puede revocar el perdón? Si Cristo perdona a una persona, ¿queda perdonada para siempre irrespectivo de lo que haga? ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Había un deudor que le debía una suma inmensa a su señor. Y el señor lo llamó y le dijo, págame. Y el hombre comenzó a berrear. Palabra colombiana, muy buena. Ay, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Y el amo le dice, ¿qué pago ni qué pan caliente? Tú no puedes pagar esa deuda en 1.000.000 de años, porque eran 10.000 talentos, una suma que no se podía pagar. Y lo mandó a echar a la cárcel. Pero rogó tanto que el amo le dijo, el Señor le dijo, mira, yo veo que tú estás triste y por lo tanto, como tú has clamado a mí, yo te voy a perdonar. Y le perdonó la deuda. Y él dice, entonces no tengo que pagar nada. No, gratis. Porque apelaste a mí, pediste gracia, te estoy dando gracia. Aleluya, dice él. Sale saltando de alegría y se encuentra un pobre individuo por ahí que le debe 100 denarios. 100 denarios era el equivalente de 100 días de trabajo. El jornal era un denario. ¿Se podía pagar esa deuda? Aunque fuera en cuotas, ¿verdad que sí? Y dice que lo agarró, págame lo que me debes. Y este le dice igual, por favor dame tiempo. ¿Qué tiempo? Y lo estaba ahorcando, dice la historia. Los siervos del Señor, que representan a los ángeles que registran nuestras acciones. Tenemos ángeles que registran nuestros actos. Le llevaron el mensaje al Señor y le dijo, ¿sabes lo que hizo ese individuo que tú perdonaste toda esa deuda que él no podía pagar? Agarró uno por el cuello y lo estaba ahorcando. Y el Señor dice, tráigame a ese miserable para acá. Así no lo dice, ¿no? Tráigame a ese para acá. Y le dice, yo no te perdoné una deuda que tú no podías pagar. ¿Por qué tú no puedes perdonar a alguien que tiene una deuda que sí puede pagar? Y lo mandó a echar a la cárcel. Le revocó el perdón y lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Eso es lo que va a pasar en el juicio investigador. No todo el que ha sido perdonado, que ha pedido perdón, está realmente arrepentido. Se derraman muchas lágrimas de cocodrilo que temen el castigo. Y dice, ay, mejor me arrepiento, porque si no, el Señor me va a corchar cuando venga. ¿Están entendiendo esto? Los mileritas estudiaron todos estos textos de nuevo. Y se dijeron a sí mismos, ¿cómo es que éramos tan torpes como para no entender lo que estaban enseñando estos versículos? Y luego Apocalipsis 10:11, el ángel le dijo, tienes que profetizar de nuevo. Pero con la nueva comprensión correcta de las profecías, es necesario que profetices de nuevo. Y el siguiente versículo habla de medir el templo y los que adoran en el templo. Ese es el juicio investigador. Y ahora los mileritas dicen, los fieles, porque la mayoría se fue. La mayoría de los protestantes que habían creído este mensaje, lo abandonaron. Hubo un zarandeo terrible, como en 1844. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que quedó un pequeño remanente. Como había pasado 120 en el aposento alto. Quedó un pequeño remanente y de ese pequeño remanente surgió la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo les parece el paralelo? Impresionante. Así que si la gente dice, ¿cómo puede creer usted que la iglesia adventista es la verdadera iglesia si comenzó con un chasco? ¿Sí? ¿Cómo tú puedes creer en el cristianismo si empezó con un chasco?
porque no entendieron bien las profecías. Ahora, hay un punto más que tenemos que tratar aquí en el manual. Se encuentra en la página 33. Alguien puede decir, pero fue Juan el que pasó por esta experiencia. Nada dice Apocalipsis 10 sobre un pueblo entero que iba a tener esta experiencia agridulce al final de la historia. Siempre usan ese argumento. Dicen, no, Juan es el que se comió el libro. Para Juan fue dulce, para Juan fue amargo. Pero ahí no dice que eso pasó con un pueblo al final de la historia. Bueno, uno de mis profesores en la Universidad de Andrews hace unos años, William Shea, nos da la razón por la cual las acciones de Juan simbolizan la experiencia de todo un pueblo. Dio una explicación muy buena. Se encuentra en la página 34. Cuando Juan recibió esta visión, vivía al principio de la era cristiana. ¿Correcto? Él vivió por ahí a fines del siglo I. Pero este panorama profético, escuchen bien, este panorama profético de Apocalipsis 10 se cumple hacia el fin del tiempo. Mucho tiempo después de la muerte de Juan. Así que no puede ser Juan. Por lo tanto, debemos entender que Juan representa a aquellos que proclamarán este mensaje final. El papel que él estaba jugando en ese momento. Ahora escuchen, hubiera sido físicamente imposible que Juan llevara este mensaje a todos los grupos a los cuales se les mandó que lo llevara. Debe profetizar de nuevo a naciones, pueblos y lenguas. Una sola persona no podía hacer eso. Así que tiene que ser un movimiento de personas que lo hicieron. Entonces, esta profecía no se aplica meramente a un individuo. Juan está jugando el papel de lo que va a ser un grupo al final de la historia. Las primeras dos razones son: Juan vivió en el siglo I de la era cristiana, pero estos eventos ocurrieron en el periodo de la sexta trompeta, al final. Así que no puede estar hablando de Juan. En segundo lugar, hubiera sido imposible que Juan cumpliera personalmente el mandato de profetizar otra vez a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Un mensaje global exige un pueblo global para proclamarlo. ¿Correcto? Me gusta lo que escribió este comentarista J.A. Saiz. Él no es adventista. Escribió un buen comentario sobre Apocalipsis. Muchas cosas con las cuales no concordamos, pero tiene algunos pensamientos buenos. Dice, como lo dijera hace tanto tiempo Ireneo, los antiguos profetas cumplieron su oficio de predecir, no solo presentando verbalmente sus predicciones, sino también viendo, oyendo y actuando los eventos en figura, las cuales cosas luego serían vistas, oídas y actuadas por otros en realidad, ya fuera en la vida real o tal vez en visión. Así es que los profetas se debían considerar, como lo dijeran Isaías y Zacarías, personas figurativas o representativas. Es decir, Juan representa al pueblo de Dios durante el periodo de la sexta trompeta, al final de la historia. La séptima trompeta ya la segunda venida, cierre de la gracia, la segunda venida. Así que básicamente ese es el paralelo que hay entre el chasco de los discípulos y el gran chasco de 1844. Ahora tenemos tal vez 2 minutos. ¿Hay alguien que tiene una pregunta antes de tomar un receso? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. Tenía las preguntas que quería hacer. Se menciona al comienzo que Noé, no es de este tema, no es del primero, que Noé trajo ofrendas del producto de la tierra, más Caín. El texto dice Abel, trajo los frutos de la tierra más el cordero. Correcto. Pero no encontré una cita que pueda corroborar esa
En Patriarcas y Profetas lo dice, claramente. Miré el texto de Patriarcas y Profetas, pero no dice claramente que trajo los frutos de la tierra. En algunas traducciones dice además, trajo. Y la hermana White confirma que que Abel trajo, porque Abel tenía que traer no solamente el animal y sacrificarlo. Al Caín no traer un animal para sacrificarlo, estaba rechazando el sacrificio de Cristo. Y lo otro era uno era la representación de la muerte de Cristo, el otro era una ofrenda de regalo a Dios, el de los frutos de la tierra. Sí, hermana. Sí. Ok, gracias por hacer la pregunta. Ya tengo que hacer una explicación de eso. La boda es cuando Cristo, cuando ya se han examinado todos los casos, Cristo ha revelado quiénes son miembros genuinos de su reino. Su reino está completo en ese momento, porque el juicio ha revelado quiénes son súbditos de su reino. ¿Ok? Cuando se ha decidido quiénes son los súbditos de su reino, en ese momento se cierra la puerta de la gracia. Los impíos seguirán siendo impíos. Apocalipsis 22. El justo, justo todavía. El santo, santo todavía. El injusto, injusto todavía. El sucio, todavía sucio. En ese momento se cierra la puerta. Ya el reino de Cristo está completo. Y el Padre le entrega a Jesús en el cielo el reino. La entrega del reino a Jesús es lo mismo que la boda. Jesús se casa con los fieles, por así decirlo. Pero ustedes sí, pero la hermana White en el libro El conflicto de los siglos dice que si son los invitados no pueden ser la esposa. Eso se explica muy sencillo. El cúmulo total de los fieles son la esposa del Cordero o el reino de Cristo. Pero cada individuo se presenta como un invitado. Como individuos son invitados. Corpóreamente son el reino o la esposa del Cordero. El matrimonio es en el cielo y luego entonces Jesús viene a rescatar a su esposa del decreto de muerte. Le va a decir a los terrestres, le va a decir, no se metan con mi esposa, que yo me casé con ella. Y luego, Apocalipsis dice que luego entonces iremos a la fiesta de la boda del Cordero. Y la hermana White lo describe, una mesa de kilómetros de largo, pero nuestros ojos pueden divisar toda la mesa completa de comienzo a fin. Va a tener que arreglarnos los ojos. Y ella dice que allí había, escuchen bien, todas las frutas son frutas de Chile y los Estados Unidos. Dice que ahí hay uvas, dice que hay granadas, almendras y dice higos y maná. Y usted dice, ¿y los mangos qué? ¿Y el rambután qué? Gracias a Dios que la hermana White dice, y muchas otras clases de fruta. Así que va a haber buena fruta tropical allá cuando lleguemos. Y entonces allí va a haber la celebración. Y lo interesante es que Cristo va a ser nuestro mesonero. Imagínense eso. Bueno, si Él lavó los pies de sus discípulos, no debe preocuparnos de que nos va a servir la comida. Va a ser un evento extraordinario. No se lo pierdan. Ya yo hice mi reservación. Sí, hermano. Pastor, el conflicto de los siglos dice que el acto de las bodas es que a Jesús le visten de rey. Sí. Y también lo que hablaba de las vírgenes, todo eso se refiere como el conflicto de los siglos al juicio de los vivos, donde a uno lo van a separar para la vida eterna y a otro ya le borran el nombre, dice.
Sí, lo que pasa es que primero, la hermana White dice que los primeros en ser juzgados son los que profesaron a Cristo desde el primero que vivió en la tierra hasta que se cierre la puerta, hasta que comience el juicio de los vivos. El juicio de los vivos es al mero final. Claro, para nosotros, como usted lo cita aquí en 44, dice que nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. Exacto, sí. Pero el punto es que Él ahora está juzgando a los muertos, a los que, para ver quién fue en realidad miembro de su reino, quién puede pertenecer a su esposa, la esposa del Cordero. Y entonces, cuando llega el momento final, cuando se está acercando el cierre de la puerta de la gracia, entonces el Señor Jesucristo va a juzgar a los vivos. Y una vez que haya juzgado a todos los vivos que profesan el nombre de Cristo, se cierra la puerta y viene el tiempo de angustia para la esposa de Cristo y el tiempo de angustia de Jacob, pero será librado al final. Y entonces Jesús va a llevar los vivos y los muertos, 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, al cielo para la fiesta de bodas. Sí. Bueno, ya tenemos que terminar, ¿verdad? Así que tendremos oportunidad para más preguntas, ¿ok? Pero gracias, muy buenas preguntas.